Tórax, caja cuyo esqueleto está formado por las costillas, la columna vertebral torácica y el esternón. Reúne dos condiciones: por su resistencia sirve la protección a las vísceras torácicas y por su elasticidad y capacidad de movimiento permite movimientos respiratorios. La caja torácica queda separada del abdominal por el diafragma. La morfología del tórax varía según se trata el tipo asténico, atlético o pícnico. Está constituido por la caja torácica, caja osteocartilaginosa. Tiene la pared torácica con la piel, capa subcutánea, aponeurosis y músculos. Fascia endotorácica y revestida por la pleural parietal. Su interior es la cavidad torácica que aloja y protege a los órganos principales de los sistemas cardiovasculares y respiratorios, además de algunos órganos abdominales, y también realizan movimientos que son importantes para la respiración, circulación sanguínea y drenaje linfático. En los aspectos generales, como en la forma del tórax, es de embudo trunco con base inferior amplia. En abertura o límite superior, que está marcado con el número 1, tiene una inclinación con dirección antero-inferior. En el punto número 2 va desde la T1 a las primeras costillas y termina en el borde superior del manubrio esternal que comunica con el cuello. Abertura o límite inferior, que está marcado con el número 3, tiene una inclinación con dirección antero-superior. En el número 4 va desde la T12 a los límites rebordes costales y termina en el apéndice sifoides. Está cerrado por el diafragma torácico, que tiene un diverso orificio con el paso de elementos hacia el abdomen. El ángulo infraesternal, que está plasmado con el número 1 en el cuerpo de la imagen, está formado por las uniones de los rebordes costales con el apéndice sifoides. Y tenemos al número 2, que si el ángulo infraesternal es mayor a 110 grados o el ángulo abierto, se dice que es un tórax de tipo pícnico o atlético. Y tenemos al número 3, que está marcado, que mientras si es menor a 70 grados o el ángulo cerrado, se conoce que es un tórax de tipo asténico. Anatómicamente, el tórax se divide en 4 caras. En esta diapositiva podemos observar los diferentes tipos de tórax. A continuación se describirá cada uno de ellos y algunos. Tenemos como primer ejemplo el esténico. El tórax es más largo y menos ancho. Tenemos el tórax hipoesténico asténico. Son más delgados y tienen los pulmones estrechos y más largos. Tórax hiperesténico. El tórax y el abdomen son más anchos y profundos de delante hacia atrás. Es el hábito corporal más grande. Ahora tenemos al tórax efisematoso. La circunferencia de la porción superior del tórax pertenece mayor a la porción inferior. Bien, el esternón sobresale y el diámetro AP del tórax es mayor de lo normal. Y también sabemos que muchos pacientes con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica suelen respirar con la porción superior y desarrollan un tórax de tonel. También en estas imágenes podemos observar el tórax en quila. Debido a la protrusión esternal, es una protrusión de pecho sobre el esternón que generalmente le da a la persona cuando una apariencia de pájaro, y las personas con tórax en quila generalmente desarrollan corazón y pulmones normales.
pero con la deformidad que puede impedir que funcione de manera óptima. El tórax alcalanado tiene el esternón deprimido. Si el tórax excavado es grave, puede afectar el corazón y pulmones, lo que hace que el ejercicio sea difícil, pero también la apariencia del tórax excavado puede provocar dificultades psicológicas para el niño en este caso. El tórax de Harrison. Deformidad del tórax que se desarrolla como consecuencia de la contracción del diafragma sobre las costillas debilitadas por el raquitismo o algún otro trastorno con deficiencia del calcio. Aquí podemos ver las curvaturas de la columna vertebral y que afectan al tórax. En este caso tenemos al tórax sifótico debido a la sifosis dorsal. Bueno, la exageración de la curvatura a la concavidad anterior de la columna dorsal habitualmente se combina con la desviación lateral de la misma, y bien estas pueden ser congénitas o adquirirse por lesiones óseas, como las fracturas vertebrales o como vicios de la postura. En estas imágenes podemos ver una radiografía del tórax escoliótico, que se debe a la deformidad de la columna vertebral debido a la postracción prolongada o a la invasión de las masas. Bueno, para dar inicio a esto sobre las regiones y líneas del tórax, o viceversa, hay que identificar la línea y regiones que permitirán la localización topográfica de las alteraciones pleuropulmonares. Esto de tal forma que al ubicarlas hará posible el seguimiento de la secuencia ordenada de la exploración. Empezaremos con la cara anterior del tórax. Como se ve en la figura 1, medio esternal es ubicada en la parte media del esternón, desciende a lo largo de su eje desde la fosa yugular hasta las apéndices sifoides. Ahora nos pasamos a la línea paroesternal que se ve en la figura 2. Inicia en la articulación esternoclavicular y sigue todo el borde esternal derecho e izquierdo. En la imagen número 3 o figura es la medioclavicular. Desciende a partir de la mitad de la distancia entre las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. Ahora van a ser en la figura 4 y 5. Son las líneas clavicular, tercera costal y sexta costal. Se proyectan en la cara anterior del tórax y siguen el trayecto anatómico correspondiente para cada caso. La pared lateral del tórax está limitada por las líneas axial anterior y posterior, y entre ambas posteriores la pared torácica posterior. En la imagen o figura número 6 es la línea axilar anterior. Bueno, esta baja verticalmente a partir del punto en el que el borde inferior del músculo pectoral mayor forma en un ángulo con la pared lateral del tórax con el brazo horizontal. La pared anterior del tórax está limitada por ambas líneas axilares anteriores. La línea axilar posterior, que se muestra en la figura 7, desciende en dirección vertical desde el borde inferior del músculo gran dorsal, con el brazo en posición horizontal. Ahora veremos la cara posterior del tórax. Empezaremos con la línea vertebral que se muestra en la figura 8. Esta es vertical que sigue en el trayecto de la apófisis espinosas de las vértebras. Líneas escapulares. Pasan por el borde interno de cada una de las escápulas derecha e izquierda. Se muestra en la figura 9. Ahora veremos la línea escapuloespinal horizontal que sigue en la espina de la escápula. Señala en la cruce de la apófisis espinosa de la tercera vértebra dorsal y constituye el punto de referencia del origen de las fisuras pulmonares. Esta se muestra en la figura 10. La línea infraescapular también es una línea horizontal que pasa por la parte inferior
de la escápula. Pasa entre la séptima y octava apófisis espinosas dorsales. Esta se muestra en la figura 11. La línea duodécima dorsal, o también conocida como basal de Mourquand, corresponde al límite inferior del tórax. La línea se traza con una horizontal a nivel de las duodécimas costillas derecha e izquierda. Bueno, esta línea se desplaza 2 o 3 centímetros durante la inspiración y expiración, que se muestra en la figura 12. Ahora hablaremos de las regiones del tórax, y estas están limitadas por las líneas del tórax que hemos descrito previamente. Ahora empezaremos con la cara anterior del tórax. La primera es región supraclavicular. Esta región está limitada por la clavícula en el borde superior del músculo trapecio y el posterior del esternocleidomastoideo. Bien, esta región corresponde al vértice del pulmón, el cual sobresale de la clavícula como 2 o 4 centímetros. Se muestra en la figura 13. Región supraesternal. Se limita por la parte superior de la horquilla esternal y el borde anterior de ambos músculos esternocleidomastoideos. Se muestra en la figura 14. En la figura 15 tenemos la región infraclavicular. Sus límites incluyen al borde inferior de la clavícula, el superior de la tercera costilla, la línea medioesternal y la axilar anterior. En la región mamaria, en ella se encuentra la inserción de la glándula mamaria y comprende el borde inferior de la región infraclavicular y por debajo una horizontal de la altura de la sexta costilla. En esta región se muestra en la figura 16. Ahora seguiremos con la cara lateral del tórax. Primero mencionaremos la región axilar. Las líneas axilares anterior y posterior la limita a los dos lados, los límites superior e inferior constituyendo el hueco axial y la sexta costilla respectivamente. Se puede observar en la figura 17. En la figura 18 tenemos la región infraaxilar. Se extiende desde el límite inferior de la región axilar y el borde que hacen las costillas falsas. Ahora empezaremos con la cara posterior del tórax. Como primero tenemos la región supraescapular. Está limitada por la columna dorsal, la espina escápula y el borde superior del hombro. Se muestra en la figura 19. Escapular. Se proyecta precisamente sobre la escápula, debido a que es un plano óseo cubierto por grandes masas musculares. Esta región resulta de poca importancia semiológica, ya que prácticamente es imposible realizar algún tipo de exploración física. Se muestra en la figura 20. Ahora tenemos la región escápulo-vertebral. Esta se localiza entre el borde interno de la escápula y de la tercera a la séptima apófisis espinosa de la columna dorsal. La vemos en la figura 21. En la figura 22 tenemos la región infraescapular. Se localiza entre la horizontal que pasa por el ángulo de ambas escápulas y la línea duodécima dorsal o basal de Mourquand. Yo les voy a hablar sobre inspección del tórax. La inspección consiste en una observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax. Su finalidad es detectar alteraciones de forma, volumen, estado de superficie y movilidad. La inspección es de dos tipos, estática y dinámica. Durante la inspección estática es posible obtener información del tipo de tórax, deformidades si es que existen y alteraciones del estado de la superficie. El tórax normal es simétrico en forma y volumen y puede presentar cierta variabilidad que dependerá de la edad y el sexo del sujeto. El tórax en los primeros años de la vida es de diámetro vertical pequeño y casi cilíndrico.
y no presenta diferencias de acuerdo al sexo. En la adolescencia, el tórax se alarga y aplana. Esta es la etapa que marca las diferencias de acuerdo con el sexo y determina finalmente la configuración del tórax del adulto. En el anciano, el tórax cambia de forma, ya que ocurre un aumento del diámetro anteroposterior, cambios en la columna vertebral y en las partes blandas. En términos generales, la forma del tórax es cónica, con el vértice dirigido hacia el abdomen y la base al cuello. Sin embargo, en la mujer la morfología tiende a ser más cilíndrica. Recordemos que la forma del tórax en sujetos asténicos es alargado y estrecho, en los pícnicos es corto y globoso, y en el caso de los atléticos es un tórax prominente con estructura ósea robusta. Las deformidades del tórax se dividen en congénitas y adquiridas. Las deformidades congénitas son tórax acanalado, presenta un discreto hundimiento longitudinal del esternón. Tórax en embudo o peptus excavatum se caracteriza por una depresión en la región esternal. Tórax piramidal, prominencia de la parte anteroinferior de la caja torácica a la altura del apéndice sifoides por excesivo desarrollo costal. Tórax piriforme, forma de pera invertida con gran saliente anterosuperior. En el segundo grupo se incluyen las deformidades adquiridas. Así tenemos tórax raquítico dado por un aumento del diámetro anteroposterior con disminución de los diámetros transversos. Aplanamiento desde la línea medioclavicular hasta la línea axilar posterior. Generalmente es un tórax propio de los pacientes con raquitismo. Tórax efisematoso es voluminoso, cilíndrico con aumento del diámetro anteroposterior y del transverso inferior. Se observa en casos de efisema pulmonar. Las alteraciones en la forma pueden ser asimétricas, explicadas por la presencia de abombamiento, como es el caso del derrame pleural o del neumotórax hipertensivo, y por retracción unilateral, como puede ser en la condensación pulmonar o en la telectasia. Una vez estudiados la forma y el volumen, revisaremos el estado de la superficie, la cual incluye las características de la piel, como su color, la presencia de nevos, efélides, acné, cicatrices, estrías, vesículas, manchas, quistes, tumores y la red venosa colateral. Los músculos no deben parecer atróficos ni espásticos. La columna no debe presentar desviaciones laterales, posteriores o anteriores. La inspección dinámica permite evaluar las características de los movimientos respiratorios en lo que se refiere a frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. La respiración normal consiste en movimientos rítmicos sucesivos de expansión del tórax, inspiración, y retracción, expiración. En los niños, la respiración es francamente abdominal. En la mujer es costal superior y en el hombre es costal inferior o toracoabdominal. Los movimientos respiratorios pueden estar aumentados o disminuidos en número, en intensidad o en ambos aspectos. Estos pueden ser uni o bilaterales y puede observarse disminución en un hemitórax con aumento en el otro por una función vicariante. Los tipos de respiración anormales pueden ser de dos tipos: alteraciones en el número y amplitud de las respiraciones por minuto y trastornos del ritmo respiratorio. Las alteraciones en la frecuencia respiratoria son patipnea, respiración caracterizada por un aumento en la amplitud de los movimientos respiratorios sin modificación ostensible de su número. Taquipnea se caracteriza por el aumento en la frecuencia respiratoria. Polipnea, respiración superficial y rápida. Bradipnea, disminución en el número de respiraciones por minuto o frecuencia respiratoria. Trastornos del ritmo respiratorio pueden ser: respiración de Cheyne-Stokes se caracteriza por periodos prolongados de apneas y periodos de actividad. Se inician por pequeños movimientos
que van aumentando progresivamente para disminuir en la misma forma hasta llegar a la apnea. Este tipo de respiración se presenta en traumatismos craneoencefálicos, hemorragia cerebral, coma urémico, meningitis tuberculosa e intoxicación por opiáceos. Respiración de Biot consiste en periodos de apneas con periodos activos de movimientos respiratorios. Las meningitis, los tumores y las hemorragias intracraneanas pueden originarla. Respiración de Kussmaul se da por una inspiración profunda y ruidosa seguida por una pausa respiratoria con expiración breve y quejumbrosa seguida de una nueva pausa. Se produce por una estimulación del centro respiratorio por acidosis. Este tipo de respiración se observa en el coma urémico y en el diabético hiperosmolar no cetoacidótico. Respiración paradójica ocurre en el caso de fracturas costales múltiples o bilaterales, o bien cuando la costilla se fractura en dos sitios diferentes. Tiros intercostales se caracterizan por la depresión de los espacios intercostales durante la inspiración, dada por la presencia de obstrucción intratorácica. Después de la inspección se continúa con la palpación. A través del tacto superficial se confirman las alteraciones en la superficie del tórax y se intenta explicarlas a través de las bases conceptuales anatómicas existentes, así como también se podrían detectar otras anomalías que escaparon a la inspección. Su finalidad es corroborar la información obtenida en la inspección y agregar más detalles. Brinda información sobre partes blandas y caja torácica, ganglios del cuello y axilas, movimientos respiratorios, frémitos y vibraciones vocales. Palpación del cuello. Aunque el cuello es otra región anatómica, su exploración generalmente forma parte de la exploración del tórax, y lo que fundamentalmente se busca es la presencia de ganglios. En el cuello se encuentran aproximadamente la mitad de los ganglios del organismo. Este es un sitio muy accesible a la evaluación clínica del enfermo, ya que no solo los podemos ver y palpar, sino también se puede realizar una biopsia para un estudio histopatológico. Y los más accesibles para este estudio son los yugulares superiores y preescalénicos. Los ganglios pueden crecer como consecuencia de una patología de las vías respiratorias altas y bajas, y en otras ocasiones reflejan una patología a distancia como neoplasias o infecciones. La palpación es bilateral y simultánea para que sea comparativa. Las características de los ganglios, en el caso de ser palpables, se describirán con base en su número, mono o poliadenitis, tamaño, consistencia, sensibilidad, movilidad y adherencias. En la palpación de la axila, los ganglios de la axila se palparán con el brazo homolateral en 3 posiciones para conseguir un mejor acceso a los mismos. Movilidad del tórax. Para el estudio de la movilidad del tórax, se utilizan las maniobras de ampliación superior e inferior y ampliación. Para la ampliación superior, se colocan las manos sobre ambos huecos supraclaviculares con los pulgares tocando las apófisis espinosas. Los dedos medio e índice deberán situarse sobre las clavículas. Como vemos en la figura 24, las manos del explorador deben de colocarse con suavidad y sin realizar presión para permitir el movimiento libre del tórax. Como vemos en la figura 25, en la ampliación inferior se colocan las manos en forma simétrica a nivel de la línea infraescapular con los pulgares lo más separados de la columna vertebral. Ahora hablaremos sobre ampliación. La ampliación nos permite precisar la amplitud del movimiento respiratorio en dirección anteroposterior de cada hemitórax. Para ello, se colocan una mano en la cara anterior y otra en la cara posterior de cada lado, tanto en la parte superior como inferior del tórax, como se muestra en la figura número 26. Luego, se le pide al paciente que inspire y expire profundo. Note que el hemitórax debe expandirse de forma simultánea y con la misma amplitud en ambas fases respiratorias.
La transmisión de las vibraciones de las cuerdas vocales durante el habla a través de los bronquios, parénquima pulmonar, pleura y pared torácica produce las vibraciones vocales. Estas se perciben con la sensibilidad táctil de la mano. Como vemos en la figura número 27, la maniobra consiste en que el sujeto repita con voz bien articulada, con intensidad moderada y lentamente una palabra con U y O, como uno, prolongando el sonido de la U y diciendo no. El ruido respiratorio normal que se ausculta está compuesto por dos componentes, el laringotraqueal y el murmullo vesicular. El primero se conoce también como respiración bronquial de Laennec y es un ruido soplante de tonalidad elevada que se escucha tanto durante la inspiración como durante la expiración, a nivel de la laringe, la tráquea y el esternón. En la parte posterior se ausculta a lo largo de la columna vertebral y en la parte interna de los espacios escapulovertebrales. El murmullo vesicular se escucha en todos los sitios en los que el tejido pulmonar está en contacto con la pared torácica. Se escucha con mayor claridad en las axilas, debajo de las clavículas y en las regiones infraescapulares como un soplo muy suave y es un ruido inspiratorio continuo. Las características de las vibraciones vocales se explorarán de forma sistemática y siempre comparativa con el lado contralateral, y se realizará en todas las caras del tórax. En la cara anterior se palparán en la región infraclavicular, mientras que en la cara lateral en las regiones axilar e infraaxilar, y en la cara posterior en las regiones supraescapular, escapulovertebral y subescapular. Situaciones clínicas en donde las vibraciones vocales están alteradas pueden ser: en la condensación pulmonar aumentan las vibraciones vocales, mientras que en las lesiones de faringe la presencia de un cuerpo extraño, una masa tumoral, el tórax senil, el derrame pleural y el neumotórax se palparán disminuidas. En este apartado yo hablaré sobre la percusión en el tórax. Principalmente se sabe que es una maniobra de exploración clínica, lo cual esta consiste en golpear con un dedo sobre otro aplicado sobre una superficie corporal. También se puede realizar mediante un instrumento médico. Esta nos sirve para valorar las variaciones de la sonoridad producida y determinar así el estado de las estructuras anatómicas y subyacentes. Tiene una principal finalidad, lo cual es determinar la naturaleza de la alteración y ubicar la profundidad de la lesión. Vamos a encontrar dos tipos de percusión, lo cual la primera es la percusión comparativa. En esta nos es posible reconocer el sonido normal en una misma región, como podemos observar en dicha imagen. La segunda es la percusión topográfica, lo cual esta se utiliza para limitar los contornos en los órganos. Como podemos observar en la imagen, nos está limitando las áreas del tórax. El método que se utiliza para la exploración del tórax es la de percusión ticno-digital. Esta se realiza en cada una de las regiones de la cara posterior del tórax en forma simétrica. Al momento de realizar la maniobra, la mano apoyada debe tener los dedos discretamente separados uno de otro y percutir sobre el dedo medio. La mano que percute podrá utilizar el dedo medio o de preferencia el índice. Una representación de esta maniobra es la de la imagen, lo cual podemos observar paso a paso de cómo realizar la percusión. En este apartado les mencionaré algunos aspectos a considerar al realizar la percusión. Primeramente, los movimientos de la mano que percuten deben realizarse a nivel de la articulación metacarpofalángica. El segundo aspecto a considerar es que el antebrazo debe permanecer inmóvil. El tercer aspecto es sobre el golpe, lo cual ese debe ser rápido, suave, superficial y de la misma intensidad. El cuarto aspecto es sobre el dedo percutor, se debe retirar lo más pronto posible una vez obtenido el sonido. Y por último, la percusión debe ser comparativa y metódica. Debemos de tomar en cuenta muy bien estos aspectos, lo cual para poder realizar una perfecta percusión.
Las partes donde debemos realizar la percusión son la cara posterior del tórax, la cara anterior del tórax y por último la parte lateral del tórax. Los sonidos obtenidos a la percusión son de tres tipos. El primero corresponde al claro pulmonar. Esta se obtiene al percutir el tejido pulmonar normal. El segundo corresponde a la matidez, lo cual esta se obtiene al percutir sobre el hígado y el corazón. Y por último encontramos el sonido timpánico, esta lo cual se genera al percutir el estómago. Se sabe que la sonoridad a la percusión puede estar disminuida y como ejemplos de enfermedad tenemos la condensación pulmonar y el derrame pleural. Y cuando la sonoridad está incrementada se descartan la presencia de efisema y neumotórax. En este apartado les hablaré sobre la auscultación. La auscultación es la última fase de la exploración física del tórax. En esta se puede realizar mediante un estetoscopio, en el cual esta es una herramienta muy útil para estudiar las características del sonido respiratorio y así poder clasificarlo en normal y anormal. En la auscultación vamos a encontrar tres tipos de ruidos, lo cual la primera es el ruido vesicular. Esta se escucha en casi todos los campos pulmonares, en tono bajo, mediante expiraciones suaves y cortas. Son más prominentes en las personas delgadas y en niños, y lo cual ésta irá disminuyendo con el sobrepeso y la fuerte musculatura. El siguiente ruido que encontramos es el broncovesicular. Este se escucha sobre las zonas del bronquio principal y posterior superior del campo derecho, y lo cual obtenemos un tono medio. Y por último encontramos el ruido bronquial o traqueal o también conocida como tubular. Esta se oye sobre la tráquea en un tono alto mediante expiraciones ruidosas y prolongadas y normalmente son más largas que en las expiraciones. Encontramos 6 puntos importantes como requisitos para la correcta auscultación, lo cual la primera nos menciona que debe practicarse en una habitación con temperatura confortable y aislada de ruidos, esta para que nada externo distraiga nuestra atención. El segundo punto que encontramos es sobre el tórax, lo cual ésta debe estar completamente desnudo. El tercer punto que encontramos es sobre en caso de roces pleuríticos, lo cual ésta no se debe desechar en absoluto la auscultación inmediata o directa, sobre todo en la espalda y bases. El cuarto punto nos habla sobre que no existe ningún motivo que justifique la respiración bucal o nasal para la auscultación. En el quinto punto nos habla sobre el principiante en auscultación, lo cual nos dice que éste oye más demasiado que muy poco. Y por último encontramos que la auscultación del pulmón debe ser ordenada y completa. Para realizar una auscultación en la cara posterior del tórax, debemos saber que esta comprende 10 sitios en los que se incluye, lo cual como podemos observar en la imagen nos señala cada ubicación exacta de cada punto. Principalmente la auscultación se inicia en la región supraescapular izquierda y se sigue en una secuencia descendente por las regiones interescapulares, infraescapulares y axilares. Y por último encontramos la auscultación de la cara anterior del tórax. Se sabe que esta comprende de 9 sitios, como bien podemos observar en la imagen. Esta tiene una secuencia similar a lo descrito anteriormente para la cara posterior, lo cual se inicia por la región supraclavicular derecha, se sigue de las líneas paraesternales y por último pasa por la línea axilar anterior hasta el sexto-séptimo espacio intercostal. Los ruidos respiratorios son los ruidos producidos por las estructuras de los pulmones durante la respiración. El ruido respiratorio normal que se ausculta está compuesto por dos componentes, que es el laringotraqueal, también se le llama soplo glótico, y el murmullo vesicular. El ruido laringotraqueal también se le conoce como respiración bronquial de Laennec y es un ruido soplante de tonalidad elevada que se escucha tanto durante la inspiración como la expiración, a nivel de la laringe, la tráquea y el esternón. En la parte posterior se ausculta a lo largo de la columna vertebral y en la parte interna de los espacios escapulovertebrales. Este ruido se debe al paso del aire por la hendidura de la glotis.
Como las cuerdas vocales están más cerradas, durante la expiración este ruido se escucha con mayor intensidad durante esta etapa del ciclo respiratorio. El murmullo vesicular se escucha en todos los sitios en los que el tejido pulmonar está en contacto con la piel torácica, pero se escucha con mayor claridad en las axilas, debajo de las clavículas y en las regiones intraescapulares. Este se escucha como un soplo muy suave y es un ruido inspiratorio continuo. Es el resultado de la suma de los ruidos que se producen por la aspiración del aire que distende millones de alvéolos bruscamente. Durante la expiración, este ruido es más suave, menos intenso y también continuo, y solo se escucha al principio de la expiración. Hay distintos tipos de soplo. Está el tubario, que es una percepción del ruido laringotraqueal en las paredes del tórax. Este se escucha en los casos en el que el tejido pulmonar es homogéneo, como cuando hay una neumonía y los bronquios están permeables. El soplo cavitario es una modificación del tubario, porque hay una cavidad rodeada de tejido pulmonar condensado. Esto ocurre porque la cavidad sirve como una cámara de resonancia. El soplo anfórico es poco intenso con resonancia metálica. En ocasiones solo se escucha haciendo al paciente toser o con respiraciones profundas. Este puede auscultarse en casos de pneumotórax cuando es espontáneo a una tensión. El pleurítico es un soplo tubárico modificado, preferentemente expiratorio. Se escucha más claramente en la zona en la que el pulmón está rechazado entre la columna vertebral y la escápula. Los estertores son ruidos anormales que acompañan a los respiratorios normales, a los que pueden modificar. Unos tienen su origen en los bronquios o en el pulmón y otros en la cavidad pleural. Cada uno tiene un significado semiológico diferente. El traqueal ocurre por la presencia de secreciones en la laringe, tráquea o bronquios gruesos y que el paciente no puede expulsar. Los roncantes se pueden producir por la presencia de moco espeso o por la disminución de la luz por la contracción del músculo bronquial y edema de la mucosa. A la palpación pueden acompañarse de la sensación táctil de frémito. Los silbantes y piantes se presentan por la obstrucción de bronquios de pequeño calibre y se distinguen por su tonalidad aguda. Los crepitantes se auscultan al final de la expiración y son la consecuencia de la distensión de los alvéolos que están llenos de material fibrinoide y leucocitario. Este material se despega de sus paredes. Su sonido es semejante al que se escucha cuando se frota un mechón de cabello cerca del oído. Los subcrepitantes se auscultan a lo largo de todo el ciclo respiratorio. Estos se modifican cuando hay tos. El frote pleural se ocasiona por el roce de las hojas pleurales por la presencia de un proceso inflamatorio, habitualmente al final de la inspiración. Estos no se propagan y se escucha mejor en las regiones subescapulares. La resonancia vocal se explora cuando el sujeto habla y repite palabras con muchas consonantes. En el sujeto normal, la sensación sonora es poco intensa, confusa, lo que no permite identificar las sílabas, y a esto se le conoce como broncofonía fisiológica. En la resonancia vocal hay broncofonía, pectoriloquia y egofonía. La broncofonía es cuando la voz llega al oído con mayor intensidad y resonancia que en condiciones normales. Esta se encuentra en zonas de condensación pulmonar. La pectoriloquia se encuentra en las zonas de condensación, pero esta, a diferencia de la broncofonía, aquí las palabras se reconocen con claridad.
Se le llama áfona cuando la voz del paciente que cuchichea se oye con claridad, y esto ocurre en la condensación y en las pleuritis secas. La egofonía es una modificación de la voz transmitida y se escucha estridente, aguda y con un carácter tembloroso. Esta es una característica de las pleuritis y se escucha en el borde de los derrames. En la clínica se entiende como síndrome al conjunto sistematizado de signos recogidos de la exploración física y síntomas de una enfermedad. Es así que los procesos patológicos del pulmón y de la pleura modifican la fisiología normal de las diferentes estructuras contenidas en la caja torácica. Los hallazgos identificados durante la inspección, palpación, percusión y auscultación del tórax permiten obtener signos que al agruparlos se integran en los llamados síndromes pleuropulmonares. Estos se dividen en dos, son los pulmonares y los pleurales. En los pulmonares está el síndrome de condensación, síndrome de atelectasia, síndrome de rarefacción y el síndrome cavitario. Y en los pleurales está el derrame pleural y el neumotórax. Y también hay una que es el hidroneumotórax, es la combinación del derrame pleural con el neumotórax. El síndrome de condensación es el resultado de cambios físicos que producen llenado del alvéolo de algún material distinto al aire, como en el caso de infecciones, tales como neumonía bacteriana, tuberculosis o tumores. A la inspección, la movilidad del hemitórax afectado se encuentra disminuida por disminución de la elasticidad del pulmón. A la palpación, las maniobras de ampliación y ampliación corroboran dicha disminución de la movilidad y las vibraciones vocales están aumentadas debido a que esa parte del pulmón transmite más los sonidos. A la percusión, la sonoridad está disminuida o abolida y se percute más bien un sonido mate o submate. A la auscultación, el ruido respiratorio se encuentra aumentado de intensidad. Además, se puede escuchar un soplo tubario que se parece al sonido producido por el aire al soplar a través de un tubo. También puede haber fenómenos agregados como estertores. El síndrome de atelectasia se produce cuando se obstruye un bronquio, ya sea por vía intrínseca, como un tumor o cuerpo extraño dentro del mismo, o por vía extrínseca, que es como una compresión ocasionada por una tumoración que se encuentra fuera de la luz del bronquio. En cualquiera de estas situaciones, la consecuencia producida es que el aire que se encuentra dentro de los alvéolos es absorbido por la sangre circulante y se produce la atelectasia, lo que conlleva a una disminución del volumen del pulmón afectado, reduciendo así su tamaño y causando retracción de las estructuras que están adyacentes al mismo. A la inspección, los hallazgos deben buscarse desde la exploración del cuello, en la cual la palpación de la tráquea se notará una retracción de la misma hacia el hemitórax afectado y hay una existente disminución del tamaño de los espacios intercostales del tórax óseo. También hay una disminución del tamaño del hemitórax afectado y de los movimientos del mismo. A la palpación, las maniobras de ampliación y ampliación se encuentran disminuidas y las vibraciones vocales están disminuidas o ausentes. La percusión será mate o submate y en la auscultación no hay ruidos respiratorios y la transmisión de la voz tampoco hay, ya que el parénquima pulmonar se encuentra colapsado, al igual que los bronquios dentro de el mismo. El síndrome cavitario es el resultado de la destrucción del parénquima pulmonar con formación de una caverna de paredes gruesas que circunda una zona con ausencia de tejido.
Esta misma se encuentra llena de aire siempre y cuando no tenga un proceso infeccioso sobreagregado, ya sea por hongos o bacterias. Los ejemplos clásicos son las cavernas por tuberculosis, quistes, bulas, neumatoceles o hasta abscesos pulmonares. A la inspección observamos disminución de los movimientos respiratorios del lado afectado. La palpación muestra las maniobras de ampliación y ampliación disminuidas y las vibraciones vocales también disminuidas. A la percusión encontramos una zona limitada de hiperclaridad. En la auscultación se puede percibir un soplo anfórico o soplo cavitario, que es semejante al producido al soplar aire a través de una botella de forma horizontal. El ruido respiratorio siempre va a estar ausente debido a la ausencia de parénquima pulmonar que lo transmite. Sin embargo, en la periferia de la cavitación se pueden encontrar los mismos datos que en una condensación pulmonar, como resultado de la neumonitis que circunda a la cavidad. El síndrome de rarefacción es característico de los pacientes que tienen enfisema pulmonar. La forma del tórax es el llamado tórax en tónel. El movimiento respiratorio, las maniobras de ampliación y ampliación, las vibraciones vocales, el ruido respiratorio y la transmisión de la voz se encuentran disminuidos. A la percusión, en vez de encontrar claro pulmonar, se percute hiperclaridad generalizada. El síndrome de derrame pleural se presenta cuando el líquido contenido en el espacio entre ambas pleuras incrementa tanto que supera la reabsorción del mismo. Existen 6 mecanismos para que ello suceda y da como resultado que a la inspección el movimiento respiratorio del hemitórax afectado se encuentra disminuido. Las maniobras de ampliación y ampliación van a estar disminuidas, lo mismo que las vibraciones vocales por debajo del nivel del derrame. A la percusión es mate y a la auscultación el ruido respiratorio se encuentra disminuido o ausente, al igual que la transmisión de la voz. En ocasiones, la única manera para diferenciar un derrame pleural de una atelectasia es encontrar desplazamiento o retracción de la tráquea hacia el lado afectado, ya que ambos síndromes son muy similares. El síndrome de neumotórax está presente cuando hay aire en el espacio entre ambas pleuras, como resultado de la ruptura de la pleura visceral, permitiendo dicha fuga. Este hecho es favorecido por la presión negativa de la cavidad e igualándola con la presión atmosférica, lo que produce un colapso pulmonar. A la exploración física se encuentra disminución del movimiento respiratorio, al igual que las maniobras de ampliación y ampliación, las vibraciones vocales, la transmisión de la voz y el ruido respiratorio se encuentran ausentes. A la percusión encontramos timpanismo en el hemitórax afectado. El síndrome de hidroneumotórax se presenta cuando, además del líquido, se encuentra aire en la cavidad pleural, como resultado de una fístula broncopleural o de forma iatrógena, al introducir aire durante la toracocentesis de un derrame pleural. Este se caracteriza por la combinación de ambos síndromes, tanto de neumotórax, que se encuentra en la parte superior del hemitórax afectado, como de derrame pleural, que se encuentra en la parte inferior del mismo. Esto es secundario al efecto que produce la gravedad.